corresponde hablar acerca del contrato de prenda. Este contrato, al igual que el de fianza e hipoteca, corresponde a lo que son los llamados contratos accesorios o contratos de garantía. El contrato de prenda nos asegura el cumplimiento de una obligación, al igual que el de fianza e hipoteca. La diferencia entre estos tres radica en que el de fianza es una garantía personal. Una garantía personal se refiere a que la persona que está obligada va a entregar cierta cantidad de dinero. En cambio, en la garantía real, que es la prenda y la hipoteca, la persona es una cosa la que tienen que entregar, una cosa determinada o ya sean varias. En este contrato, el acreedor tiene una garantía tácita. ¿Por qué una garantía tácita? Porque se entiende que una persona, al no cumplir con una obligación, al tener ese contrato, todos los bienes de quien es deudor van a estar afectos al pago de la deuda, a excepción de los inalienables o no embargables. Al paso del tiempo, este contrato ha perdido el carácter que se le daba como deshonroso, porque se creía que quien hacía este contrato pues era porque sabía que no iba a cumplir con su obligación, es decir, no tenía palabra. También nos dice que el contrato de prenda nos facilita mucho lo que son ciertos actos que nosotros vayamos a tener. Por ejemplo, es más fácil que una persona te venda algo a crédito cuando tú le das en prenda algo. Lo mismo que también tiene un beneficio para él, porque al tú no pagarle, tiene la garantía de que tú puedes recompensarlo con lo que das en prenda. Por el concepto tenemos que aparece en el artículo 2856 del Código Civil del Distrito Federal, el cual lo define como un derecho real constituido sobre bienes muebles, enajenables, que sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación. El maestro Rogina Villegas nos da una definición más clara, en la cual a través de elaborarlo de ciertos puntos nos puede dar una definición más completa de lo que es este contrato. Tenemos que ese contrato es un contrato real y accesorio, del cual un deudor entrega a un acreedor un cierto objeto, el cual recae sobre bienes muebles, enajenables y determinados, los cuales sirven para garantizar una obligación principal. Esta garantía, este contrato de prenda, simultáneamente nos da otros derechos, como son el derecho de persecución, el derecho de venta y derecho de preferencia, los cuales también son derechos reales. Podría decirse que la prenda también es un derecho real. El derecho de persecución nos dice que se tiene el derecho, valga la redundancia, que el acreedor puede ir tras ese objeto o la cosa a quien le está perteneciendo, puede ir a donde sea que se encuentra tras esa cosa, puede exigir y decir que está en su posesión. El de venta nos dice que el deudor, al no cumplir con su obligación, el acreedor tiene el derecho de venderlo eso para poder resarcir sus daños y los perjuicios que le haya causado que el deudor no haya cumplido a tiempo con su obligación. Y el de preferencia te dice que al acreedor se le debe entregar esa cosa en tiempo y forma. Ahora pasamos a las características de ese contrato. Este contrato nos dice que es de garantía. ¿Qué garantía? La garantía real. Garantía real viene de res, que es cosa. Entonces, nos dice que, como les dije en un principio, la garantía real corresponde a la entrega de la cosa. Es así como este contrato se perfecciona. Con la garantía nos aseguramos el cumplimiento de la obligación. Es también accesorio, porque no existe por sí mismo. Es uno de los tres contratos en los cuales tiene que existir una obligación principal para que pueda llevarse a cabo ese contrato. Se extingue con la obligación principal también, a excepción de la novación. Recordemos que la novación es cuando una obligación se cambia por otra y no necesariamente la obligación accesoria tiene que cambiarse, puede pasar y puede transferirse también. La bilateral da origen a derechos y obligaciones para ambas partes. La formal se debe constar por escrito. Es así como este contrato se perfecciona. No puede darse de manera consensual. Por tratarse de una cosa, se tiene que registrar en el registro público. Y también nos dice que es real.
que este contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. Oneroso, porque da provechos y gravámenes recíprocos. También es gratuito, porque los provechos son para el acreedor y los gravámenes para el deudor prendario. Ahora pasemos a los elementos esenciales. En los elementos esenciales tenemos el consentimiento. No basta para el perfeccionamiento de la cosa en este contrato, porque debe darse, aparte del consentimiento, debe darse la entrega de la cosa, como les repito. También tenemos al objeto. El objeto de este contrato recae sobre bienes muebles enajenables. A diferencia de la hipoteca, en el cual los bienes sobre los que recae el contrato es sobre bienes inmuebles. Puede recaer también sobre frutos pendientes y también sobre títulos de crédito. Por títulos de crédito entendemos como acciones de una empresa. Bueno, ahora tenemos los elementos de validez. Para estos elementos de validez son 4, que es la capacidad, la ausencia de vicios, la forma y la licitud en el objeto, motivo o fin. Tenemos la capacidad. La capacidad corresponde a una capacidad general, que es la que debe ser la mayoría de edad. ¿Por qué se exige la mayoría de edad? Porque recordemos que el fin de este contrato, el motivo es que la cosa al final se venda para quien es el acreedor. Al no cumplirse esta obligación, pueda resarcir sus daños o recuperar lo que él ha perdido. En la ausencia de vicios, tenemos que, como en todo contrato, para que pueda ser válido, no debe existir ni la violencia, ni el error, ni el dolo, ni la mala fe. Tenemos en la forma, este contrato debe ser por escrito y hecho en el registro público. También decíamos que para que pueda darse este contrato no basta con el consentimiento, debe de darse la entrega de la cosa para que este contrato se pueda perfeccionar. La licitud en el objeto, motivo o fin lícito, pues tenemos que debe ser algo lícito, algo que vaya con la ley, porque si va en contra de ella, pues podríamos estar hablando de una organización delictiva o algo por el estilo, y no es el caso de que este contrato se vaya en contra de la ley. Las diferentes especies de prenda, tenemos que existen 7 modalidades. La primera corresponde a la prenda con desplazamiento, es la cual se da que la cosa se entrega al acreedor. La cosa en prenda pasa a manos del acreedor. La segunda es sin desplazamiento, lo contrario a la con desplazamiento, que es la cosa en prenda se queda con el mismo el deudor. Está consciente de que esa cosa está en prenda, está ahí, pero va a quedarse en su poder. Para cuando el acreedor se lo requiera, él la tiene que dar. En la prenda regular, se restituye la misma cosa dada en prenda. El acreedor tiene que restituir la cosa cuando la obligación principal se cumpla. Y la irregular, el objeto corresponde a dinero o bienes fungibles. En la crediticia tenemos que la garantía es un título de crédito. Como les decía hace rato, puede ser a la acción de una empresa civil. Esta corresponde por exclusión. Cuando no sea mercantil, va a ser civil. Las mercantiles son las que recaen sobre títulos de crédito o las que marquen la ley de las leyes mercantiles. En derechos y obligaciones del acreedor, tenemos que el acreedor tiene el derecho de preferencia, de retención y de persecución. Les hablaba hace rato de los derechos que se dan simultáneamente cuando se da el derecho real, que es el de prenda, que el acreedor tiene el derecho de que se le va a dar una preferencia a la hora de dar esa prenda, porque él es quien, con él se está haciendo el contrato, él es el quien tiene que tener la cosa. También tiene el derecho a retener cuando el deudor no haya cumplido su deuda. El acreedor va a tener en su poder esa cosa hasta que el deudor cumpla. También tenemos que el acreedor puede perseguir la cosa, porque está en su poder, porque a él le corresponde ese derecho. También debe ser indemnizado de los gastos. ¿De cuáles gastos? De los gastos que
mantener esa cosa en buenas condiciones, los gastos que eso genere. O en dado caso de que haya convenido con el deudor que él va a usar la cosa, pues ahí esa parte ya el deudor no tiene la obligación de darle al acreedor cierto dinero para que mantenga la cosa. También tiene el derecho de exigir otra prenda o dar por vencido el plazo. Exigir otra prenda cuando esa cosa se haya deteriorado o haya desaparecido completamente. También tiene el derecho de venta o de adjudicación. El derecho de venta se da cuando el deudor ya no ha cumplido y entonces él tiene que venderlo para resarcir sus daños. También tenemos el derecho a usar la cosa. Si así lo convinieron, si no lo han convenido, el acreedor tiene que respetar esa cosa que hasta que el deudor no cumpla, no haya pasado que él no cumpla, él no puede tocar la prenda. También de percibir los frutos, salvo convenio. También tiene el derecho de demandar al deudor, de demandarlo en caso de que se haya visto afectada la posesión que el acreedor tiene. Entonces lo va a demandar porque el deudor es quien tiene que intervenir para decir que sí, que efectivamente el acreedor es quien por el momento está poseyendo la cosa y tienen que respetarlo y no afectar eso. También tiene el derecho de que el deudor defienda la prenda, es esto mismo. Ahora pasamos con las obligaciones que tiene el acreedor. Por obligaciones tiene a conservar la cosa empeñada como propia, conservarla en buenas condiciones y restituir la cosa, restituirla cuando el deudor haya cumplido con su obligación principal. Pasamos a los derechos y obligaciones del deudor prendario. Estos derechos se dan para exigir un depósito, por ejemplo, el primero sería exigir el depósito de la cosa dada en prenda o que otorgue fianza para garantizar el buen estado de la cosa dada en prenda. Cuando el acreedor se sobrepase de ese uso, en caso de que por convenio lo establecieron de que sí, el acreedor puede usarla, cuando él sobrepase ese uso y le haya causado un daño mayor a la prenda, el deudor tiene el derecho de que se le indemnice por esos daños. También tiene el derecho de recuperar la cosa total o parcialmente cuando él haya cumplido con su obligación. De percibir los frutos salvo convenio contrario. Cuando la cosa dé frutos a futuro, la persona tiene el derecho de gozar de sus frutos cuando así lo hayan convenido. También tiene el derecho de usar la cosa dada en prenda. Cuando ocurra que no se da una modalidad de la prenda, como es la prenda sin desplazamiento, cuando el deudor no se la entrega al acreedor y queda en su poder, él puede usarla libremente. Disponerle la cosa dada en prenda. Sería lo mismo, él puede enajenarla si el acreedor está de acuerdo. Obviamente más tarde se le va a pagar al acreedor de otra forma. También en las obligaciones tenemos que el deudor prendario puede pagar los gastos necesarios, debe pagar los gastos necesarios y útiles al momento de que el acreedor, al tener la cosa, le ocurra un daño o por la naturaleza del objeto, por la naturaleza de la cosa, hay necesidad de que se le dé un mantenimiento constante. También tiene la obligación de sustituir la prenda o pagar la deuda cuando el acreedor se lo exija. Cuando la cosa dada en prenda no se haya eliminado o se haya deteriorado y el acreedor quiera que la cambien, está en todo su derecho el acreedor y el deudor tiene que sustituir la cosa. Tiene la obligación también de defender la cosa o pagar daños o perjuicios. De defender la cosa cuando el acreedor se lo solicite y pagar los daños o perjuicios, lo mismo que esto le genere, que cuando están afectando el derecho que el acreedor tiene, el derecho de posesión que él tiene en ese momento, cuando se ve afectado y cuando ocurra un perjuicio, el deudor tiene que indemnizarlo. Ahora, hablamos sobre la indivisibilidad del derecho real de prenda. La indivisibilidad se refiere a que en este derecho la cosa debe ser indivisible, salvo que exista que las cosas dadas en prenda sean varias. La ley establece que cuando esas cosas sean varias, conforme el deudor vaya pagando, se le va a ir devolviendo poco a poco, se le va a ir devolviendo proporcionalmente. Ahora tenemos que la transmisión de la prenda.
Les decía hace un rato que la prenda es un derecho es un contrato accesorio, es decir, que se necesita de uno principal, de un contrato principal para que pueda existir, no puede subsistir por sí mismo. Entonces, cuando la obligación principal se transmita, la prenda también se va a transmitir. Aquí tenemos que lo accesorio corre la suerte de lo principal. Ahora vamos a pasar a los efectos que da el incumplimiento de este contrato. Se da la venta judicial, que es cuando el acreedor va a acudir en frente de un juez y va a pedir que él pueda vender la cosa. Por obvias razones, como es el fin último de la prenda, que la cosa se venda para que él pueda resarcir sus daños, esta venta sí va a ser concedida, porque él tiene todo el derecho de vender y de enajenar la cosa, ya sea rentándola o de la forma que él quiera. También por adjudicación, también tenemos que él tiene el derecho de ya quedarse con la cosa. Perdón. Tenemos que se da en un efecto es que el convenio para que el acreedor se quede con la cosa. Las dos partes estipulan, ¿no? Pues te di esto en prenda, se te va a quedar, o no, permíteme, te lo cambio, o sea, si lo gustas, o ellos ya sea que van a llegar a un acuerdo. También se puede dar la venta extrajudicial, en la cual el acreedor pues no va a acudir ante un juez, pero él tiene todo el derecho de ya vender la cosa. Cuando se dé, después de que el deudor no haya cumplido, el mismo deudor puede suspender la enajenación que el acreedor va a llevar a cabo. Esta suspensión de la enajenación se puede dar 24 horas después de que el deudor pida la suspensión de esa enajenación. Él tiene 24 horas para pagar. Si es que después que no cumplió llega a tener dinero o lo que sea para pagar su deuda principal, él puede suspenderlo, y 24 horas no más, porque si pasan más de las 24 horas, el acreedor está en todo su derecho de enajenar la cosa. También tenemos que que un efecto es el exceso o falta del producto de la venta. Aquí se da cuando la cosa que se enajena resulta que por alguna razón vale más de lo que se creía. Entonces, ahora sí que aquí el acreedor tiene la obligación de devolverle ese exceso al deudor, porque no es justo que él haya sacado un mayor provecho del que debería. Ahora tenemos la nulidad del pacto de la no enajenación. El acreedor puede exigir esta nulidad porque el deudor al no cumplir con su obligación, de alguna manera el acreedor tiene que sacar para poder cubrir los gastos que él ha tenido. Ahora tenemos la extinción. La extinción se puede dar, como les decía, que al no cumplir con la deuda principal, o al transferirla, o al sí cumplirla, este contrato va a dar por finalizado. Eso sería todo por el contrato de prenda.